Nos dijeron que no lucháramos. Ese fue el primer error. El día que los cielos se resquebrajaron sobre la tierra, no fue con fuegos artificiales ni saludos. Fue con una advertencia. 1000 naves alienígenas suspendidas sobre nuestra atmósfera. Sus relucientes agujeros negros borrando el sol. Ni siquiera se presentaron. Solo un mensaje, reproducido en cada pantalla, en cada idioma. Ya no estáis solos. Ya no sois libres. Yo tenía 24 años entonces, recién salido del servicio militar. Mi nombre no importa. A nadie le importaba quién era yo. No después de la llegada. Sin medallas, sin rango. Solo un fantasma como el resto del mundo. De pie en azoteas, autopistas, playas, mirando al cielo mientras la historia nos era arrancada de las manos. Se hacían llamar los Valari. Se suponía que eran una antigua especie gobernante intergaláctica. Sus rostros parecían cristal y hueso derretidos, fríos, inexpresivos. Sus embajadores hablaban con voces que sonaban demasiado perfectas, como alguien pretendiendo ser humano, pero equivocándose lo justo para meterse bajo tu piel. Y durante 2 décadas, la Tierra jugó el papel que nos dieron. Sirvientes obedientes. No se nos permitían armas, ni naves, ni satélites más allá de la órbita. Desmantelaron nuestros ejércitos, nuestros programas espaciales, nuestros gobiernos. Se llevaron a nuestros científicos más brillantes, a nuestros mejores pilotos, a nuestros soldados más fuertes. Dijeron que era por la paz. Pero cada humano sabía lo que era en realidad. Ocupación. No estábamos en guerra. Nos sujetaban por el cuello y nos decían que sonriéramos. Algunos colaboraron. Algunos resistieron. La mayoría simplemente sobrevivió. Pero entonces llegaron las noticias. Silenciosas al principio, susurradas entre mecánicos en Marte, contrabandistas por Europa, ingenieros olvidados enterrados bajo lo que solía ser la montaña Cheyenne. La Tierra no estaba tan silenciosa como pensaban. A la sombra de la extinción, la humanidad hizo lo que siempre hace mejor. Adaptarse, ocultarse y esperar. Una red secreta había sobrevivido. Restos de antiguas naciones, remanentes militares, científicos desertores, IAS renegadas, incluso algunos que habían fingido servir a los Valari. Bases ocultas en el lado oscuro de la Luna, sitios clandestinos bajo el Pacífico, un astillero flotando dentro de los anillos de Saturno, camuflado por tormentas de partículas, todos conectados por un único propósito. Venganza. La resistencia lo llamó Proyecto Eco. El último grito de un mundo que la galaxia intentó silenciar. Y yo era parte de ello. No planeaba hacerlo. Estaba trabajando en la recolección de chatarra en una plataforma minera averiada orbitando Titán, parcheando metal viejo, manteniendo limpias las comunicaciones, rezando por un turno tranquilo. Pero ese día, algo sucedió. Una nave patrulla Valari atracó sin autorización. 3 de ellos salieron, exigieron hablar con el comandante de la estación. Nunca se fueron. Resultó que nuestro comandante, un viejo llamado Drai, no solo gestionaba envíos de mineral. Estaba escondiendo carga humana, ingenieros, descifradores de códigos, diseñadores de armas, y una de ellos, una mujer llamada Ilen, dijo una frase que nunca olvidaré. Es hora de que la Tierra recuerde quién demonios somos. Me reclutaron esa misma noche. No teníamos uniformes llamativos, ni desfiles, ni promesas, solo una misión. Durante 2 años, entrené en silencio, aprendí la disposición de la tecnología alienígena, contrabandeé componentes, realicé vuelos de reconocimiento en campos de asteroides, buscando viejos satélites, núcleos de datos, cualquier cosa que pudieran usar. Vi cosas que nunca olvidaré. Niños nacidos en búnkeres de gravedad cero. Sus primeros pasos dados en silencio para que los alienígenas no oyeran. Casas construidos con basura de la Tierra funcionando con núcleos de fusión pirateados y recubiertos con software Valari robado. Era desordenado, desesperado, mantenido unido por cinta adhesiva y furia. Pero entonces llegó la señal. Un tono largo a través de cada línea segura que teníamos. El que todos habíamos estado esperando. Eco está en verde. Liberen el grito. Y el silencio. Murió. Lo llamábamos el grito,
Pero ese no fue el sonido que hizo. Fue el momento en que cada nave de guerra oculta, cada satélite enterrado, cada cañón orbital camuflado iluminó la oscuridad como una cerilla a la gasolina. Sin advertencia, sin declaración, solo fuego. La gente no lo creyó al principio. Las pantallas parpadearon, los cielos se volvieron rojos. Las comunicaciones Valari se oscurecieron una por una. Los opresores, los guardianes de la paz, comenzaron a sangrar desde las estrellas. Por primera vez en 20 años, la Tierra habló con violencia. Y yo estaba allí para verlo suceder desde el puente de la ISS Revenant, la nave insignia de la venganza de la humanidad. No era hermosa. No era estilizada ni alienígena. Era una bestia, de casi 1 kilómetro de largo. Toda de aleaciones reforzadas, cañones de riel, flancos blindados y acero marcado. La habían construido en secreto bajo la Antártida, en una vieja instalación naval rusa convertida en dique seco. La lanzaron directo a través del hielo hace 3 años, impulsada por reactores que ni yo entendía. Se rumoreaba que tenía un núcleo rescatado de tecnología Valari, algo que no deberíamos haber sido capaces de replicar, pero lo hicimos porque no teníamos nada que perder. De pie en el centro de su puente estaba el comandante Ree Colder, un hombre que los alienígenas creían ejecutado hacía 15 años. No parecía un héroe. Barba áspera, piel quemada, ojos cansados, voz como grava y whisky. Pero cuando hablaba, todos escuchaban. Todas las naves. Gruñó mientras las alarmas pulsaban en rojo a través de la red neural de la flota. Confirmen sincronización. La operación Grito está ahora activa. Sin piedad, sin prisioneros, no más silencio. No gritó. No lo necesitaba. El sonido de 12.000 naves de guerra confirmando al unísono sacudió el puente de mando. Todavía siento escalofríos al recordarlo. Todas las clases estaban allí, desde viejos destructores terrestres restaurados hasta cruceros furtivos de espacio profundo que nunca habían visto la luz del sol. Algunos fueron construidos con estaciones orbitales desmontadas. Algunos habían estado ocultos en piezas dentro de flotas de transporte civil durante años. Había enjambres de casas controlados por IA cultivadas en cubas cuánticas, acorazados que se movían como montañas, cada uno tripulado por fantasmas, hombres y mujeres cuyos nombres habían sido borrados de todo registro. No éramos un ejército. Éramos una maldita avalancha que había estado escalando cuesta arriba. Y ahora estábamos listos para caer. Ree se volvió hacia mí. Estamos ciegos más allá de la órbita. ¿Ya lo ves? Toqué el enlace neural y miré el campo proyectado. Cientos de iconos se iluminaron como estrellas contra la oscuridad. La red de defensa Valari está alterada. Sus relés se están colapsando bajo la interferencia de la señal. Eso significa que no nos vieron venir, murmuró. No lo hicieron. Todavía pensaban que la Tierra estaba tranquila. Pensaban que habíamos olvidado cómo luchar. Idiotas. Nuestro primer objetivo fue la Puerta de Obsidiana, una enorme fortaleza alienígena que colgaba en órbita sobre el Océano Índico. Era donde procesaban nuestra agua robada, la convertían en combustible alienígena y luego la lanzaban de vuelta a sus flotas. La llamábamos la Sanguijuela. Se suponía que era impenetrable, blindada, vigilada por drones automatizados, torretas vivientes, minas de gravedad. La destrozamos en 4 minutos. Sin finura, sin ataques de precisión. La golpeamos con todo lo que teníamos. Ráfagas PEM que cortocircuitaron sus núcleos, barras cinéticas que cayeron desde la órbita como rayos, incluso algunas viejas bombas nucleares terrestres envueltas en capas ionizadas para eludir los escudos. 1 minuto estaba allí, al siguiente solo eran pedazos. Luego vino la transmisión. Nunca olvidaré que Ree se paró en la plataforma. Sin traductor, sin filtro, solo una señal directa a través de cada frecuencia que pudimos secuestrar. Tomasteis nuestros cielos. Robasteis a nuestros hijos e hijas. Quemasteis nuestras banderas. Borrasteis nuestra historia. Y a cambio, os damos silencio. Fin. Esto no es una negociación. Esta es la deuda que se paga. Creísteis que la Tierra permanecería en silencio. Ahora oídnos gritar. Se emitió a cada canal Valari, cada planeta,
cada luna que habían infestado. Casi podía sentir su reacción, la pura confusión en su tráfico de red. No se habían preparado para una represalia. Pensaban que su control era permanente. Y ahora el equilibrio se estaba rompiendo, pero la represalia no era suficiente. No queríamos solo venganza. Queríamos acabar con ellos. Su nave insignia, una monstruosidad conocida como el Corintul, estaba estacionada justo más allá de Marte, supervisando su extracción de recursos. Ese era nuestro siguiente objetivo. Era más grande que cualquier cosa que tuviéramos. Fuertemente armada, rodeada de flotas de defensa. Pero eso no nos detuvo. Saltamos usando microsaltos plegados, tartamudeos de corto alcance para superar sus sensores. Perdimos algunas naves. Algunas nunca se rematerializaron. Un escuadrón entró de lado e implosionó por el shock de la reentrada. Pero las que lo lograron, tallaron un corredor de fuego directo al corazón alienígena. Yo iba de copiloto en uno de los destructores modificados, el rompecunas, diseñado para embestir, no para retirarse. Mi piloto, Ryan, era un exconvicto que una vez fue sentenciado a muerte por hackear los sistemas neurales Valari. Ahora solo sonreía como un lunático cada vez que rompíamos sus líneas. Míralos entrar en pánico, dijo, accionando interruptores. Pensaban que los humanos eran blandos. Se equivocaron, dije. Maldita sea que sí. Rompimos el flanco exterior del Corintul y lanzamos una carga de bombas de gel magnético diseñadas para adherirse al metal alienígena, arrastrarse dentro y explotar desde el núcleo. ¿El resultado? Una grieta lo suficientemente fuerte como para hacer temblar a los dioses. Los Valari finalmente respondieron. Y fue feo. No estaban preparados para la guerra, pero seguían siendo poderosos. Armas de plasma, pozos de gravedad, drones de IA que se movían como líquido, gritando hacia nuestras formaciones. Eliminaron a cientos de nosotros. Una sola nave de mando Valari podía destrozar batallones enteros si no teníamos cuidado. Pero lo que nunca entendieron es que los humanos no se detienen. No nos rendimos. Y cuando no tenemos nada que perder, nos convertimos en algo aterrador. Para cuando terminó la batalla sobre Marte, el Corintul estaba lisiado, girando en una lenta órbita mortal. La mitad estaba en llamas. La otra mitad estaba abierta como una caja torácica. Ni siquiera intentamos salvarlo. Dejamos que ardiera. Queríamos que lo vieran. Eso fue solo. El primer día. 12.000 naves, ataques coordinados, sabotaje en sus lunas, equipos de infiltración disfrazados de prisioneros iniciando rebeliones dentro de los campos de trabajo Valari. Incluso teníamos virus neurales, código inyectado en sus sistemas de lenguaje que causaba confusión, paranoia, rupturas en el mando. Esto no era solo guerra. Era reclamación. Y sin embargo, a pesar de todas las victorias, algo en mí se retorcía con cada muerte. Todavía recordaba los años de silencio. Las noches mirando al cielo, sabiendo que alguien ahí fuera nos poseía. Recordaba a mi hermano, llevado durante las primeras redadas de reeducación, nunca regresó. Ni siquiera recibió un número. Así que cada vez que derribábamos una nave, cada vez que veíamos a los Valari luchando, no sentía alegría. Sentía equilibrio. Este era el precio y apenas comenzábamos a cobrarlo. La base se llamaba Estación Valrar, una instalación de mando Valari en órbita profunda, anclada justo sobre la superficie helada de Europa. Fue una de sus primeras estructuras después de que comenzara la ocupación. Un centro de procesamiento, decían, logística, comunicaciones, un lugar para armonizar datos e integración cultural. Eso es lo que decían los archivos. Siempre supimos que algo andaba mal con ella. Nunca transmitía señales abiertas, no había registros civiles, ni exportaciones de recursos, solo registros de tráfico y canales encriptados. Así que cuando los equipos de asalto del Revenant rompieron sus defensas y abrieron una brecha en su casco, sabíamos que no estábamos entrando en un almacén. Estábamos entrando en un cementerio. El equipo de infiltración era pequeño. 6 de nosotros, yo, Ryan y otros 4 de la unidad Eco 9, todos exmilitares o combatientes de la resistencia, todos seleccionados a mano. Estábamos equipados con trajes de sigilo,
cortadores de fusión, botas de gravedad cero y visores térmicos adaptados a las sombras de Europa. El interior era oscuro, más oscuro que cualquier instalación alienígena que hubiéramos visto. No había paneles azules brillantes ni pasillos zumbantes, solo acero negro y aire frío. Las luces parpadeaban como si el lugar no hubiera visto mantenimiento en años. Algo está mal, murmuró Ryan mientras despejábamos el primer pasillo. Así no operan los bichos. Tenía razón. Los Valari estaban obsesionados con el orden. La perfección. Sus naves eran estériles. Sus instalaciones relucían. Este lugar se sentía abandonado, pero no vacío. Llegamos al núcleo, una cámara central amurallada con una aleación gruesa y revestida de glifos, no el texto elegante que usaban los Valari. Estos eran más antiguos, más toscos, casi como advertencias talladas con violencia. Forzamos las puertas. Y fue entonces cuando las vimos. Las jaulas, cientos de ellas, filas que se extendían del suelo al techo, cada una llena de restos. Restos humanos. Algunos esqueléticos, algunos congelados en estados de descomposición que nos revolvían el estómago, y algunos vivos, apenas. Un hombre, con la piel arrancada y los ojos cubiertos, colgando de cables, murmurando sin sentido. Una mujer sin piernas, su pecho conectado a un respirador, los ojos fijos en una cámara que ya no funcionaba. Un niño. Dios me ayude. No más de 7. Su boca sellada por una aleación derretida. El silencio se rompió dentro de mí. Caí de rodillas y vomité dentro de mi casco. Ryan no habló. Solo miraba, con el arma temblando en su mano. Esto era una estación de investigación, susurró. Nadie respondió. Avanzamos más profundo, a través de puertas cerradas con código alienígena, anuladas por los gusanos de datos del Revenant. Lo que encontramos detrás de la última bóveda hizo que todo lo demás pareciera misericordioso. Era un laboratorio. Y en ese laboratorio había registros de datos, pantallas parpadeando en escritura Valari, mesas holográficas con desgloses genéticos, mapas neurales, referencias cruzadas planetarias. La Tierra no solo fue conquistada, fue cosechada. Los registros decían la verdad, y la desciframos lo suficiente para entender. La humanidad es emocionalmente inestable, violenta, pero excepcionalmente adaptable. Neuroplasticidad excepcional. Evolución rápida, alto riesgo de resistencia a escala de especie. Recomendación: supresión psicológica sobre aniquilación, observación a largo plazo. Objetivo secundario: convertir sujetos adecuados para la replicación transespecie. Eso no era ocupación. Eso era agricultura. Los Valari no vinieron por nuestra tierra, nuestros océanos o nuestra tecnología. Vinieron por nosotros, por nuestras mentes, nuestros recuerdos, nuestra biología en bruto. Éramos un experimento, un campo de pruebas para algo más oscuro, algo que no se atrevían a probar en sí mismos. Cuanto más leíamos, peor se ponía. Había plantillas neurales, copias de conciencias humanas almacenadas en bóvedas digitales. Había registros de activadores de respuesta emocional probados bajo estrés, muerte y tortura. Archivos marcados con etiquetas como reconstrucción de identidad mimética fallida. Sujeto Re-47, figura paterna, colapso de respuesta. Integración de bucle de memoria incompleta. Se recomienda terminación. No solo nos estaban estudiando, nos estaban robando. Nuestro comportamiento, nuestra lealtad, nuestro dolor. Estaban tratando de construir su propia versión de los humanos, despojados de rebelión, despojados de alma, lo suficientemente inteligentes como para seguir órdenes y nunca desobedecer. Todo este tiempo, nos temían. No por lo que habíamos hecho, sino por lo que podíamos llegar a ser. Dejamos la base medio destruida, el núcleo de datos extraído, los supervivientes evacuados. Ree ordenó un ataque orbital. 2 barras guiadas magnéticamente directas a su red de energía. No queríamos que cayera de nuevo en manos alienígenas, ni siquiera para estudiarla. Y te diré algo más. No hablamos durante horas después de la misión. Incluso Ryan, que generalmente hacía bromas para ocultar los nervios, se sentó en silencio,
mirando la unidad de datos sobre la mesa. Estaban construyendo copias de nosotros, dijo finalmente. Versiones sin alma. Esclavos, murmuré. No, peor, reemplazos. Esa palabra se quedó. Reemplazos. A eso conducía todo esto. ¿No? No solo querían controlarnos. Querían ser nosotros, o al menos crear algo lo suficientemente cercano como para borrarnos por completo. Y lo explicaba todo. ¿Por qué no nos habían aniquilado directamente? ¿Por qué nos restringieron en lugar de bombardearnos hasta la edad de piedra? ¿Por qué su tecnología no evolucionó en siglos? Estaban estancados, paralizados, asustados. Y la humanidad era el siguiente paso adelante. Si no podían controlarnos, nos extraerían, nos diseccionarían y nos reconstruirían sin el fuego que nos hacía humanos. Esto ya no era una guerra. Era una negativa a ser reemplazado. Ree informó a la flota esa noche. Sin lenguaje suave, sin adornos. Lo expuso claramente. Nunca tuvieron la intención de coexistir. Querían heredar nuestra chispa sin la lucha. Querían nuestra resiliencia, nuestro impulso, nuestra rabia, pero enjaulados. Y ahora saben que el modelo original no se irá en silencio. Miró a la cámara y no parpadeó. Ahora quemamos sus mundos, no por venganza, sino porque no podemos permitirnos que lo intenten de nuevo. Somos la advertencia. Somos el virus en su sistema. Que recuerden porque el silencio fue la amenaza más ruidosa que la Tierra jamás hizo. Y con eso, la flota se movió de nuevo, más enojada, más afilada, unificada, no solo por la venganza, sino por la insoportable verdad de lo que casi había sucedido. Ya no éramos soldados. Éramos supervivientes de la extinción, todavía respirando, todavía luchando, y ahora plenamente conscientes de lo cerca que estuvimos de desaparecer sin hacer ruido. Sabíamos que el contraataque iba a llegar. No se destruye una base de mando Valari, se incendia su instalación de clonación y se roba la mitad de sus datos clandestinos sin despertar a los monstruos que guardan en reserva. Aún así, no esperábamos lo que enviaron. Llegó a través del borde del cinturón de sombras de Saturno, un pico de pozo de gravedad, apenas una señal en los escáneres estándar. La mayor parte de la flota no lo vio, pero la IA de espectro profundo del Revenant captó la anomalía. Una firma de quemadura fría que no coincidía con ninguna ruta de curvatura Valari conocida. Ree recibió la alerta mientras todavía estábamos decodificando el último conjunto de archivos de horror de Val-Rar. Su voz no cambió, no entró en pánico, solo una orden. Desplieguen unidades eco, intercepten y aíslen. No ataquen a menos que sean provocados. Esa era su manera de decir que no sabíamos qué demonios era esto. La unidad Eco 9, mi equipo, era la más cercana. Despegamos de una de las lanzas orbitales, cazas furtivos de respuesta rápida diseñados para ataques quirúrgicos y misiones de reconocimiento. Yo era copiloto de nuevo, sentado junto a Ryan, que estaba inusualmente callado por una vez. Avanzamos a toda velocidad hacia la anomalía. Al principio no parecía una nave, más bien una estructura a la deriva. Sin luces, sin un perfil de motor claro, de forma semiorgánica, como hueso envuelto en cristal. Su superficie parecía marcada, como si hubiera pasado por batallas mucho antes de que naciéramos. La barríamos con los escáneres. Nada rebotaba. Sin signos de vida, sin señal legible, solo estática. Y entonces se movió. Toda la cosa se desplegó como si hubiera estado esperando, como si supiera que estábamos observando. 3 agujas se deslizaron hacia afuera, formando un triángulo. Desde el centro, un objeto singular se desprendió, pequeño, compacto, e irradiando calor como un estallido solar. No esperamos. Ryan disparó una bengala de advertencia. Contacto desconocido. Aquí Eco 9. Identifíquese o será interceptado. Responda ahora. Sin respuesta. Luego vino la voz. No usó palabras humanas ni los clics y tonos Valari. Llegó como emoción. Pura rabia comprimida bombeada a nuestros relés neurales. Fuisteis advertidos. Las manos de Ryan temblaron. Su mandíbula se apretó. Yo también lo sentí. No solo un sonido, sino una presión en mi pecho,
como si alguien me estuviera clavando agujas en el cráneo. No era comunicación. Era castigo. «Sácanos de aquí», ladré. Ahora. Ryan nos apartó. A toda potencia. Pero el objeto era más rápido. Nos alcanzó a mitad de la huida, se enganchó a nuestro caza con un anclaje magnético y comenzó a atraernos. La alarma del casco gritó. La temperatura se disparó. El metal se deformó y luego nos soltó. Así de simple. Sin razón, sin orden, solo nos liberó. Dimos tumbos, perdimos la gravedad, derivamos hasta que el rayo tractor del Revenant nos trajo a casa. Y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no estaba tratando de matarnos. Estaba entregando un mensaje. Ree se paró sobre los escombros que habíamos sacado del caza. Fragmentos de aleación alienígena que todavía pulsaban con datos. No eran armas. Eran símbolos grabados en nanocarbono, brillando débilmente. Lenguaje Valari antiguo, preimperio. Miró la traducción en la pantalla de la pared y no parpadeó. Purificadores activados. Reclamación de memoria en progreso. La deuda de la Tierra será cobrada. Purificadores. La palabra no significaba nada para la mayoría, pero para Ree, lo cambió todo. Se volvió hacia nosotros, con los puños apretados, la mandíbula trabada. Luché en los primeros días, dijo, cuando todavía pensábamos que podíamos negociar. La primera vez que respondimos, 300 hombres tomaron una estación de relé Valari en órbita. Pensamos que era una victoria. Hizo una pausa, y por primera vez, parecía atormentado. Enviaron un purificador. Uno. No solo los mató, los reescribió, sus memorias, sus mentes, tomó todo lo útil y luego los dejó vivos, gritando. Nos quedamos en silencio. No luchan para conquistar, dijo. Luchan para deshacer. Se emitió una alerta a toda la flota. Ya no solo estábamos cazando. Estábamos siendo cazados por algo mucho más antiguo, mucho más frío y mucho más calculado que cualquier cosa que los Valari hubieran usado antes. El Revenant rastreó múltiples señales de purificadores, pequeñas, casi invisibles, deslizándose más allá de nuestro perímetro exterior. Interceptamos lo que pudimos, pero el daño ya se estaba haciendo. Una de nuestras colonias avanzadas, la base Arabus, orbitando una luna destrozada cerca de Neptuno, se oscureció. No destruida, solo silenciosa. Enviamos un equipo de reconocimiento. Encontraron toda la base intacta, la energía aún funcionando, la comida aún caliente en los platos, las armas intactas, pero sin gente, ni un solo humano. Solo esto garabateado en las paredes con acero fundido y dentado. Los originales serán borrados. La flota se dividió en grupos de trabajo. Necesitábamos contraatacar rápido antes de que los purificadores llegaran a la Tierra. Fue entonces cuando Ree hizo algo que rara vez hacía. Se ofreció voluntario para ir él mismo. No como comandante, no como líder, sino como un objetivo. Se llevó un equipo central. Yo, Ryan, 2 carcasas de combate de IA y una especialista en demolición llamada NYX. Y saltamos de vuelta al borde del sistema donde apareció por primera vez la anomalía. El plan era simple. Atraerlo. Atraparlo. Destruirlo. La IA del Revenant predijo una probabilidad de éxito del 28%. A Ree no le importó. He visto lo que dejan atrás, nos dijo, cargando un rifle de riel magnético que parecía más viejo que la mayoría de nuestras naves. Prefiero morir en el vacío que dejar que me abran la mente. Esperamos en el campo de escombros durante 6 horas. Sin contacto, sin rastro. Entonces las estrellas se movieron, literalmente, como si el espacio a nuestro alrededor se doblara. Y allí estaba. Un purificador en toda su forma. Ya no disfrazado, ya no pasivo. Su forma era incorrecta. No una nave, no una criatura, algo intermedio. Una carcasa espejada y fluida que cambiaba a cada segundo, como si reflejara nuestros propios miedos. No disparó armas. Simplemente se abrió. Ree gritó primero. Lo vi. Sus ojos se pusieron en blanco, las venas pulsando. Sus manos se agarraron al cráneo como si se estuviera rompiendo por dentro. Corrimos a desconectar su enlace neural,
pero la retroalimentación ya estaba friendo sus implantes. «Dispara el señuelo», grité. NYX lo lanzó, una bomba de pulso de espectro completo codificada con falsos recuerdos y bucles recursivos. Construida por los mismos científicos que rescatamos de la base de Europa, golpeó al purificador a mitad de camino, corrompiendo su señal con emoción sintética. Dolor, pérdida, recuerdos de la infancia. Rabia. La cosa tartamudeó, se crispó, falló, y en ese parpadeo de confusión, Ryan disparó el tiro mortal. Una lanza térmica atravesó su núcleo. Imposible según la mayoría de los estándares. Pero ya no jugábamos según las reglas. El purificador colapsó sobre sí mismo, no explotando, solo desapareciendo, como si nunca hubiera estado allí, como si acabáramos de borrar a un dios. Ree sobrevivió, apenas. Pero algo en él era diferente, marcado, no solo en la carne, sino en el pensamiento. No son máquinas, dijo después. No son soldados. Me miró, con la voz ronca. Son versiones de nosotros. Retorcidas, artificiales, construidas con los recuerdos que han robado. Mi estómago se revolvió. Eso significaba que cada purificador que enfrentáramos en el futuro podría estar llevando un pedazo de alguien que habíamos perdido. Un soldado, un amigo, un hermano, tal vez incluso yo. Se suponía que la Tierra nunca más sería tocada. Esa fue la regla que establecimos después de la Operación Grito. La flota permaneció en órbita. Las ciudades se reconstruyeron lentamente. Los civiles vivían bajo escudos endurecidos en las profundidades de las antiguas capitales. Cada satélite, cada estación, cada lanzamiento era escaneado en busca de infección. Las cicatrices de la ocupación aún sangraban. Mantuvimos el planeta aislado porque creíamos que lo peor estaba ahí fuera, en órbita, en naves alienígenas, en estaciones fuera del mundo. Estábamos equivocados. Lo peor había sido dejado bajo nuestros pies todo el tiempo. Comenzó pequeño. Un temblor bajo Buenos Aires. Un apagón de comunicaciones en Toronto. Luego una anomalía sísmica frente a la costa de Japón. Un pulso de energía que apagó la electrónica cercana. Hizo que 3 drones en órbita cayeran del cielo e iluminó una firma térmica más grande que cualquier cosa que hubiéramos registrado. Ree todavía se estaba recuperando a bordo del Revenant cuando llegaron los datos. No dudó. Enterraron algo en la Tierra. Un mecanismo de seguridad, un disparador. Los bastardos planearon esto. Pasamos los datos por los registros recuperados del archivo Valari de la estación Valrar. No fue fácil. Sus cifrados no eran solo matemáticos. Eran encriptación neuroemocional. Como si su lenguaje fuera algo vivo que solo tenía sentido si sentías lo que ellos sentían. Finalmente, la IA rompió un código oculto en un archivo de memoria corrupto. Asunto: fase de despliegue del protocolo Gaia. Umbral de activación latente. 60% de propagación de la rebelión. Estado: despertado. Designación: reclamación Tierra Prime. Gaia. Pensábamos que era un mito. Un susurro de los primeros días de la resistencia. Algún tipo de tecnología de control mental, decía la gente. O un virus alienígena. Quizás un terraformador diseñado para derretir el planeta y empezar de nuevo. Nada de eso se acercaba. Lo que encontramos cuando llegamos al planeta hizo que cada nave de guerra en órbita pareciera un juguete. Yo formé parte del primer equipo de reconocimiento en la cuna. Lo que solían ser los Andes chilenos. Ahora era una cicatriz. De kilómetros de ancho, montañas carbonizadas, ríos hirvientes, un cielo lleno de polvo y relámpagos negros que caían en patrones. Máquinas creciendo de la piedra como tumores. Enormes bobinas de plata y hueso pulsando con un ritmo antinatural. En el centro estaba el núcleo, una torre espinal de 300 metros de altura, retorciéndose hacia el cielo como una daga. No fue hecha por humanos. Ni siquiera fue hecha por los Valari. Fue hecha por algo más antiguo. Tecnología preimperio, dijo Ree. Nivel de artefacto, prohibida incluso por su propia especie. Estaba viva. No como un árbol está vivo. Como una pesadilla está viva. Pulsando, respirando, susurrando a través de la estática en tus comunicadores,
enviando bucles de retroalimentación que sonaban como tu propia voz pidiendo ayuda. Perdimos al primer equipo de reconocimiento en 5 minutos. No me refiero a muertos, me refiero a reescritos. Sus trajes regresaron. Sus voces regresaron. Pero las personas dentro ya no eran nuestras. Plantilla humana confirmada, dijo uno de ellos, con la placa frontal rota, los ojos brillando en azul. Iniciando reinicio de patrón cognitivo. La emoción ya no es necesaria. Ryan disparó primero. Un tiro limpio en la cabeza. El cuerpo no cayó. Simplemente se quedó allí, sin cabeza, respirando, luego colapsó, lento y tembloroso. Quemamos al resto y fue entonces cuando nos dimos cuenta de lo que era Gaia. No era una bomba. No era una máquina. Era un recompilador. Un sistema de último recurso construido para reconstruir la Tierra. No físicamente, sino cognitivamente, para sobreescribir la mente humana, neurona por neurona, para convertirnos en algo más cercano a lo que los Valari querían desde el principio. Obedientes, ordenados, silenciosos. Y ahora estaba activo. El mando no esperó. Toda la flota se movilizó a órbita baja. Los cielos de la Tierra se iluminaron con naves de desembarco, escudos PEM, cazas enjambre, cañones orbitales. Ree regresó a la superficie el mismo día, todavía medio vendado, cojeando. No le importó. Si van a tomar la Tierra, dijo, tendrán que arrancarla de mis manos muertas. Acampamos a 30 kilómetros del núcleo de la cuna, instalando búnkeres móviles, torres de interferencia y defensas perimetrales. El aire era eléctrico, como si el cielo mismo estuviera conteniendo la respiración. Dentro de la tienda de mando, miramos la cuenta atrás, no un temporizador de bomba, sino una onda de recompilación, una zona en expansión de datos neuroinfecciosos que irradiaba desde el núcleo. Cualquier humano atrapado en ella por más de 20 minutos estaba en riesgo. El habla se descomponía primero, luego la memoria, luego el yo. Vimos una transmisión de un piloto de dron que se acercó demasiado. Su última transmisión: ¿por qué estamos luchando contra nosotros mismos? Luego nada. El plan era simple. Ataque quirúrgico. Llevar un equipo a la cuna, encontrar el nodo de control, apagarlo o volarlo por los aires. Solo un problema. La cuna sabía que íbamos. Y no envió máquinas para detenernos. Envió gente, nuestra gente, usando nuestra armadura, diciendo nuestros nombres, moviéndose como nosotros, luchando como nosotros, riendo como nosotros. La señal del purificador los había infectado. Pero esto era peor que el control mental. Era replicación. Eran nosotros, reescritos, construidos a partir de nuestros recuerdos transmitidos, datos de batalla, grabaciones escaneadas. Demonios, incluso nuestros archivos de trauma registrados de los informes de misión. No eran zombies. Eran copias perfectas, entrenadas con todo lo que habíamos hecho mal. Me vi morir 3 veces en esa batalla. Uno de ellos tenía mi viejo uniforme. Mi voz, mi cojera de una herida de metralla en el Cairo. Ryan casi dudó. Yo no. Le disparé a mi doble, a quemarropa, y seguí moviéndome porque si no lo hubiera hecho, yo sería el que sangraba en la tierra, susurrando el nombre de otra persona. Rompimos el núcleo con cargas de termita y pulsos PEM, arrastrándonos a través de conductos de calor y túneles derrumbados, mientras sobre nosotros, el cielo gritaba con fuego antiaéreo y escombros orbitales. Y en el centro de todo, encontramos la semilla, un orbe pulsante de código y cristal, latiendo como un corazón, atado a la tierra misma. NYX lo escaneó. Sus lecturas eran claras. Si esta cosa termina, todos nos apagamos. No solo físicamente, existencialmente. ¿Qué está haciendo?, pregunté. Ella me miró, con lágrimas en los ojos. Nos está borrando. Un pensamiento a la vez. No debatimos. Colocamos cargas, no estándar, sino cargas de fusión, del tipo que solo usas cuando quieres que algo sea olvidado para siempre. Pero justo cuando nos íbamos, habló. No a través de altavoces, a través de mí. Mi voz, mis recuerdos, la risa de mi padre, el funeral de mi madre, el último aliento de mi hermano en la radio durante la Primera Guerra.
Todo convertido en arma, todo reproducido para mí. No eres especial. No eres original. Eres una copia de tu sufrimiento. Déjanos aliviarte. Dudé. Solo por un segundo. Eso es todo lo que se necesita cuando eres humano. Y la semilla atacó. Me sentí fragmentar, no solo en dolor, sino en pensamiento, como si partes de mí estuvieran siendo archivadas, desconectadas. No pude recordar mi propio nombre durante 30 segundos. Mis manos temblaban. Mi respiración se detuvo. Y entonces Ryan me trajo de vuelta. Me clavó una aguja en el pecho. Anulación neural, vieja tecnología terrestre. Sonrió, sangrando por un corte sobre su ojo. Siempre fuiste dramático, dijo. Asentí, apenas manteniéndome entero. Vuela al bastardo. Y lo hicimos. La cuna se resquebrajó de adentro hacia afuera, una cadena de explosiones que se elevaba como un latido nuclear. Las montañas colapsaron. El cielo brilló en rojo. La onda de recompilación implosionó sobre sí misma, absorbiendo polvo, viento, gritos, recuerdos. Corrimos como el demonio. Una cuarta parte de nuestro equipo no lo logró, pero la onda no se extendió. El protocolo Gaia estaba muerto. La Tierra estaba en silencio de nuevo. Pero esta vez, era nuestro silencio. Esa noche, Re encendió un fuego en las ruinas. Sin discursos, sin ceremonias, solo los supervivientes. Nos sentamos a su alrededor, magullados, quemados, medio rotos, pero humanos, reales, originales. Y supimos algo entonces que ninguna nave de guerra podría enseñarnos. No solo habíamos salvado el cuerpo de la Tierra. Habíamos salvado su alma. La paz nunca iba a durar. El día que derribamos el protocolo Gaia, pensamos que habíamos cambiado el rumbo. Pensamos que los Valari entrarían en razón. Que finalmente se darían cuenta de que la Tierra no valía el costo. Y por un momento, pareció que lo hicieron. Su imperio se fracturó. Interceptamos transmisiones internas, discusiones abiertas entre facciones, los conservadores que querían estudiarnos a distancia, los dominantes que querían quebrarnos y reescribirnos de nuevo, y los archivistas que solo querían que todo terminara. Pero había otra voz, una que no estaba presente en ningún consejo, un nombre que no se había pronunciado en voz alta en más de un siglo. Balktown, señor de la guerra, estratega, táctico de extinción masiva. Desapareció después de la caída de la guerra del ciclo Barn. Se le creía muerto, purgado por su propia gente. Pero algunos enemigos no mueren. Simplemente esperan. Encontramos su señal dentro de los restos de un puesto de escucha cerca de Júpiter. Una baliza Valari secuestrada repitiendo un mensaje una y otra vez. La historia no se corrige con conversación. Se quema hasta dejarla limpia. La Tierra no será reescrita. Será eliminada. Adjunto a esa señal había algo peor. Un mapa estelar y un temporizador. Con una cuenta atrás hacia Deimos. Deimos, la más pequeña de las dos lunas de Marte, en gran parte ignorada, mayormente inestable. Habíamos instalado algunas plataformas mineras hace años, abandonadas desde que llegaron los Valari. Pensábamos que era solo otra roca. Estábamos equivocados. Valk la había convertido en un asesino de planetas. La cosa que construyó se llamaba silenciador. Un núcleo de gravitones subcorticales envuelto en detonadores magnéticos y antiguos impulsores de entropía, tecnología que incluso los Valari consideraban prohibida. No lo entendimos completamente, pero entendimos el resultado. Si el silenciador se activaba, colapsaría la integridad gravitacional de la Tierra, deshaciendo nuestra órbita, fracturando las placas tectónicas, desestabilizando el núcleo del planeta y borrándonos de la faz del espacio. No solo destrucción, una extinción tan completa que borraría nuestro propio modelo de las estrellas. Y ya estaba activo. Re se paró sobre la mesa holográfica, sus ojos fijos en la simulación. La Tierra fragmentándose en vapor fundido en menos de 12 minutos una vez que la cuenta atrás llegara a cero. ¿Por qué Deimos?, preguntó alguien. Respondí, aunque no quería hacerlo, porque es pequeño. Fácil de esconder y lo suficientemente cerca de la Tierra para garantizar un impacto total. ¿Podemos mover la Tierra? No. ¿Podemos mover Deimos?
No a tiempo. ¿Podemos detener el arma? Una pausa. Luego Ree dijo con hielo en su voz. Podemos detener al bastardo que la encendió. El plan no era elegante. No íbamos a negociar, infiltrarnos u observar. Íbamos a matar. Ree reunió a un equipo de asalto. Sin diplomáticos, sin oficiales de señales, solo fantasmas. El tipo de gente que dejó de ser humana en algún lugar entre la tierra y el infierno. Yo, Ryan, NYX, 2 Praxis Dreadform de IA y el propio Ree. Nuestro despliegue fue un suicidio. Deimos ya estaba rodeado por un campo de minas cuántico envuelto en una malla de vacío reflectante que curvaba la luz y distorsionaba los escaneos. Pero teníamos algo mejor que los escaneos. Teníamos odio. Caímos en silencio, camuflados, directamente a través de una brecha abierta por el cañón principal del Revenant, que disparaba una vez cada 4 horas después de cargar suficiente masa para partir lunas. No voló el campo de minas. Abrió una cicatriz lo suficientemente grande para que un equipo se arrastrara. Dentro de Deimos, no estaba oscuro. Estaba vivo. El núcleo del silenciador colgaba como un sol congelado, brillando en rojo y negro, pulsando a un ritmo que se sentía como un latido moribundo. A su alrededor había máquinas, no tecnología Valari, sino más antiguas, angulares, frías, cubiertas de símbolos que me erizaban la piel. No porque fueran malvados, sino porque se sentían verdaderos. Como si alguien hubiera quemado las matemáticas en el diario de Dios. Y en medio de todo estaba Valktown. Esperaba un monstruo. Parecía pequeño, viejo, encorvado. Pero sus ojos, esos no eran viejos. Ardían con claridad, con convicción, con una visión tan absoluta que podía sentir el futuro muriendo solo por estar cerca de él. Ree no dudó. Town. El señor de la guerra se giró y sonrió. No con burla, no con arrogancia. Con paz. Ah, dijo, su voz clara y terrible. El virus habla. Levantamos las armas. Él levantó una sola mano, no para bloquear, sino para invitar. Dispárenme. El silenciador aún se activará. ¿Creen que vinieron a detenerme? No. Vinieron a ser testigos. Ryan se movió para rodearlo. NYX hackeó la consola de control, pero el sistema estaba bloqueado. No por código, no por cortafuegos, sino por recuerdos. El gatillo no era un botón. Era una mente. Town se había convertido en la llave. Cada neurona de su cerebro había sido reescrita, cubierta con encriptación, alimentando al silenciador con un flujo continuo de creencia. No era solo el creador del arma. Era el código de lanzamiento. Mátalo de forma incorrecta y el sistema pensaría que era una manipulación y detonaría instantáneamente. Ahora lo ven, dijo Town. Esto nunca fue sobre la guerra. La guerra es desordenada. La guerra deja supervivientes. Dio un paso adelante, desarmado. Esto es sobre el cierre. Ree lo miró fijamente y luego hizo la pregunta que todos teníamos demasiado miedo de hacer. ¿Por qué? ¿Por qué borrarnos? Town no parpadeó. Porque sois la única especie que no se detiene. Porque lleváis vuestro dolor como fuego y vuestra memoria como veneno. Porque sois la grieta en el patrón, la herida que grita en el orden. Se acercó más. Porque vuestro silencio fue la amenaza más fuerte que la galaxia jamás escuchó. No podíamos apagar el núcleo. No podíamos matarlo sin activarlo. Pero había una opción más. Una sobreescritura neural. Un trasplante forzado usando uno de nuestros praxis de IA. Inyectar una nueva personalidad en el tronco cerebral de Town, cortando su enlace de control el tiempo suficiente para detener la cuenta atrás. Tenía una tasa de éxito del 6% y un 94% de posibilidades de convertir ambas mentes en algo peor que la muerte. Ree no se inmutó. Lo haré. Intentamos disuadirlo. No le importó. Se ató. Se conectó al equipo neural y miró a Town una última vez. ¿Quería silencio, señor de la guerra? Déjame mostrarte cómo se siente el silencio de la tierra. Y presionó la aguja. Lo que sucedió a continuación no fue visible. No realmente, pero lo sentimos. La habitación tembló. El silenciador gritó. Town cayó de rodillas,
agarrándose el cráneo como si estuviera explotando por dentro. Y Ree sangraba por los ojos, la nariz y los oídos. Sus signos vitales se detuvieron, luego regresaron, luego se detuvieron de nuevo. No supimos quién ganó hasta que la cuenta atrás se congeló. Luego comenzó a retroceder, un tic a la vez, de vuelta a cero, y se detuvo. El cuerpo de Ree colapsó. Town no se movió. NYX revisó el núcleo. Está neutral, dijo, atónita. Muerto. Frío. Y entonces Ree abrió los ojos. No brillantes, no resplandecientes, humanos. Sonrió a través de labios ensangrentados. Os lo dije. La Tierra no se va en silencio. Lo sacamos, colocamos cargas por toda la Luna y vimos a Deimos morir desde la órbita, destrozado por la flota hasta convertirse en polvo. No más gatillos, no más señores de la guerra, no más silencio. Pero después, mientras las brasas se enfriaban, una verdad permanecía. No hemos terminado, porque ahora la galaxia sabe que la Tierra no será borrada. Pero eso no significa que dejarán de intentarlo. Solo significa que la próxima vez que gritemos, no pararemos hasta que recuerden nuestro nombre para siempre. El ambiente a bordo del Revenant había cambiado. En el momento en que Deimos fue destrozado y el silenciador silenciado, hubo vítores por primera vez en meses. Risas, música, comida de verdad, incluso bailes en las cubiertas inferiores. Los soldados chocaban sus tazas de metal, los ingenieros se abrazaban y las unidades de IA mostraban símbolos de celebración en cada pantalla. Pero Ree no sonrió, ni una sola vez. Se sentó solo en el observatorio de mando, silencioso, mirando el anillo de polvo que solía ser una luna. Lo encontré allí la noche después de la explosión, cuando las estrellas todavía estaban ocultas tras la niebla de radiación. No dijo una palabra cuando entré. Solo asintió. Había sobrevivido a la sobreescritura con Town, pero algo en él había cambiado. Algo en sus ojos, no roto, no atormentado, solo pesado, como si hubiera visto demasiado. Lo que sea que me mostró, dijo finalmente Ree, con voz baja. No era solo sobre nosotros. No era solo la Tierra. Me apoyé en la barandilla a su lado. ¿Qué viste? Dudó, luego se volvió hacia mí. Coordenadas. Esa sola palabra cayó como plomo entre nosotros. ¿Núcleo galáctico? Pregunté. Asintió. Town lo llamó la fuente, el lugar donde encontraron su primera tecnología, su primera arma antes de convertirse en los Valari. Lo miré fijamente. ¿Crees que es real? Sé que lo es. Deslizó un chip sobre la mesa, encriptado, en bruto y helado. Aquí es donde todo comenzó, dijo, y quizás donde termina. En 24 horas, el Revenant y la Tercera División Interestelar rompieron órbita. No esperamos al Consejo, no esperamos confirmación porque la Tierra ya no respondía a la política galáctica. Nos dirigíamos a los sistemas del núcleo, la parte más antigua de la galaxia, el lugar al que incluso los Valari se negaban a entrar. El lugar donde los sensores fallan, la luz se curva y flotas enteras desaparecen sin dejar rastro. Oficialmente, se llamaba la zona obscura. Extraoficialmente, el cementerio de imperios. Alcanzamos el límite de la zona en poco menos de 2 semanas, gracias a corredores de curvatura mejorados proporcionados por ingenieros alienígenas desertores, aquellos que habían visto la furia de la Tierra y decidieron que preferían unirse a nosotros que luchar. Al entrar en la zona, las estrellas comenzaron a cambiar. Parpadeaban de forma extraña. Colores que no podíamos nombrar. Órbitas que no obedecían a la gravedad. El espacio se sentía extraño. No vacío, sino consciente. Las naves informaron de susurros en las paredes. Los pilotos vieron formas fuera de sus cascos que los escáneres no podían confirmar. Incluso nuestros sistemas de IA comenzaron a ralentizarse como si dudaran de sí mismos. Y entonces lo encontramos. Un pecio. Masivo, muerto, flotando en completa oscuridad. No era Valari. Demonios, no era nada que hubiéramos visto antes. Ree dirigió el equipo de reconocimiento él mismo, en contra del protocolo. Lo seguí. También Ryan, NYX y un pequeño grupo de soldados de asalto profundo equipados con escudos cognitivos y armas nulas.
El pecio era de metal orgánico, no solo cultivado, sino cultivado con intención. Cada pared pulsaba ligeramente, como si recordara haber estado viva. Dentro, encontramos una biblioteca. No de libros, sino de recuerdos congelados en cristales de energía, suspendidos en entramados magnéticos, hablando en destellos de sensación en lugar de lenguaje. Decodificamos lo que pudimos, y lo cambió todo. Los Valari no eran originales. No eran el ápice que decían ser. Eran herederos de algo más antiguo, algo antiguo y aterrorizado. La raza que construyó el pecio, se llamaban a sí mismos los Silix. Hace millones de años, habían sembrado cientos de mundos, construido redes de naves vivientes y manipulado el espacio neural como arcilla. Luego encontraron la Tierra, o algo parecido, cuando nuestra especie no era más que un parpadeo en la línea de tiempo. Los Silix predijeron a la humanidad, no en nombre, sino en patrón. Vieron nuestra forma, adaptabilidad, emoción, negativa a conformarse, y huyeron. Huyeron porque se dieron cuenta de que no podían contener en lo que nos íbamos a convertir. No solo violentos, no solo caóticos, sino disruptivos. Cada civilización que alcanzó el nivel de los Silix finalmente colapsó cuando se encontró con una especie como la nuestra. La variable salvaje. Así nos llamaron. El eco que rompe el orden. Los Silix no intentaron esclavizarnos. No intentaron matarnos. Intentaron esconderse de nosotros en las profundidades del núcleo, enterrando su conocimiento, encerrando su historia, esperando que la variable salvaje nunca los alcanzara. Y los Valari encontraron las ruinas, usaron su tecnología, se convirtieron en tiranos, se asustaron porque heredaron la profecía también. Cuando el eco hable, las estrellas caerán. Y ahora estábamos aquí. Habíamos encontrado las tumbas. Habíamos leído las advertencias, y era demasiado tarde para detenerse. Cuando regresamos al Revenant, el puente estaba iluminado con alertas. Múltiples flotas Valari, no unificadas, sino dispersas, se dirigían hacia el núcleo. Algunas para detenernos, otras para adorarnos y otras para quemarlo todo. Porque si llegábamos a la verdadera fuente, el archivo final, podríamos reiniciar el orden galáctico. Todo lo que habían construido, todo lo que habían robado. Podríamos derribarlo desde la raíz. Re se paró ante la flota con su armadura de batalla completa. Marcado, firme, mirando hacia lo desconocido. Nos llamaron caos. Temían en lo que nos convertiríamos. Intentaron sobreescribirnos, silenciarnos, enterrarnos en datos y miedo. Hizo una pausa. Pero todo lo que han hecho es alimentar el fuego. Miró la pantalla detrás de él. Estrellas retorciéndose en una espiral negra de gravedad y luz. La fuente es real, y vamos a encontrarla. No por venganza, ni siquiera por la Tierra, sino porque es nuestra. Estamos en camino ahora. No más silencio. No más miedo, solo un camino hacia adelante, hacia el centro de la galaxia donde el pasado está enterrado. Y el eco de la humanidad está a punto de rugir. Llegamos a las coordenadas a las 0430, hora de la flota. El espacio a nuestro alrededor no era negro. Estaba ausente. Sin estrellas, sin señales, sin tiempo. La fuente no se encontraba en el corazón de la galaxia. Era el corazón. Una singularidad envuelta en memoria, encerrada en una estructura más antigua que la física. La IA del Revenant casi se apagó tratando de procesar lo que estábamos viendo. No una estación, no una nave, una mente, un constructo viviente de cientos de kilómetros de ancho, construido para almacenar la historia de cada civilización, su ascenso, su caída, su último aliento, codificado en cristal cuántico y luz congelada. No nos dio la bienvenida. No atacó. Simplemente se abrió. Un corredor de luz apareció ante nosotros. Un camino en espiral hecho de conocimiento, curvándose hacia adentro, llevando a una única esfera negra en su centro. Re se paró en el puente, los ojos fijos en la fuente. «Es esto», dijo. El silencio final. El equipo principal fue seleccionado. Re, yo, Ryan, NYX, un proxy de IA y un desertor, un exarchivista Valari llamado Ciberra.
Había traicionado a su imperio para unirse a nosotros, afirmando que la fuente contenía algo que ni siquiera los Valari se habían atrevido a activar. El reinicio, un mecanismo de seguridad diseñado por los Silix, una elección, una forma de terminar el ciclo. Una voz, una decisión y la autoridad para rehacer la realidad tal como la conocíamos. Abordamos una cápsula y entramos en la espiral. No hubo movimiento, no hubo resistencia, solo silencio, pero no del tipo que amenaza, del tipo que espera. Cada pared que pasamos brillaba con recuerdos fantasmales. Un imperio colapsando en fuego. Un rey suplicando borrar el tiempo. Una madre sosteniendo a su hijo muerto mientras su planeta se desmoronaba. Un soldado presionando un botón que esterilizaría a una especie entera. Cada historia terminaba de la misma manera, con miedo a nosotros. Incluso antes de que llegáramos. Llegamos al núcleo en menos de 10 minutos. Pero adentro, se sintió como toda una vida. La esfera negra no era sólida. Era una pregunta. Proyectó en nuestras mentes una frase simple en nuestra propia voz. ¿Qué forma debería tomar el futuro? Y luego nos mostró opciones. Opción 1, dominación. La fuente le otorgaría a la Tierra el control sobre todos los sistemas galácticos. Poder para reescribir la materia, colapsar flotas, esclavizar el tiempo. Nos convertiríamos en los arquitectos del destino. No más miedo. Solo orden. Nuestro orden. Ree lo miró, impasible. Opción 2, rebobinar. Borrar todo. Reiniciar la galaxia a cero. Borrar la memoria, el dolor, la historia. Dejar que la vida comience de nuevo sin nosotros. Ryan apretó los puños. La salida del cobarde, murmuró. Eso no es renacimiento. Es borrado. Opción 3, ciclo. Dejar que el patrón continúe. Dejar que la galaxia siga su curso. Quizás la próxima vez surja alguien mejor. Quizás la próxima vez, alguien peor. Siberra rió amargamente. Eso es lo que eligieron los Valari. ¿No es así? Y finalmente, opción 4, fuego. Quemar el sistema. Romper la fuente. Liberar cada memoria, cada verdad, cada mentira en la galaxia. No más imperios, no más tiranos, solo conocimiento. Y a partir de ahí, un futuro que nunca más podrá ser controlado. Miramos las opciones. Ree no dijo una palabra. Luego me miró. ¿Qué piensas? No respondí de inmediato. Porque cada parte de mí, soldado, superviviente, rebelde, quería venganza, quería poder. Pero pensé en mi hermano, que murió en silencio bajo las botas Valari. Pensé en mi madre, que nunca llegó a ver una tierra libre. Pensé en todas las personas que vivieron vidas tranquilas y aterrorizadas bajo el peso de las decisiones de otros. Y me di cuenta. Nadie debería tener tanto poder de nuevo. Ni los Silix, ni los Valari, ni siquiera nosotros. Lo dije en voz alta. Elegimos el fuego. Ree caminó hacia la consola. No dijo nada y presionó la llama. La fuente se estremeció, luego gritó, no en sonido, sino en pensamiento. Cada memoria, cada verdad, cada secreto que la galaxia había enterrado salió a raudales como una inundación. Señales disparadas a través de años luz. Lenguajes muertos fueron revividos. Nombres perdidos fueron devueltos a tumbas olvidadas. Imperios se desmoronaron bajo el peso de sus propias mentiras. Y la Tierra simplemente observó. Los Valari cayeron en días. No por la guerra, sino por el conocimiento. Su gente vio lo que sus gobernantes habían hecho. Las mentiras, la tortura, la manipulación, el terror. Se volvieron contra ellos y quemaron el trono hasta hacerlo cenizas. La galaxia no coronó a la Tierra como gobernante. No lo queríamos. No lo necesitábamos. Ya nos habíamos convertido en algo mucho más peligroso. Un espejo, un recordatorio, un símbolo de que el silencio puede terminar con un grito. Han pasado 5 años desde que se abrió la fuente. Las estrellas todavía son caóticas. Nuevos poderes surgen y caen. Se forman nuevas alianzas. Pero ya nadie construye imperios, porque ahora lo saben. El eco siempre está escuchando. Y un día, si repiten los mismos errores,
la humanidad volverá. Ree nunca regresó a la Tierra. Se quedó a bordo del Revenant, orbitando los restos de la fuente. Dijo que se sentía como en casa. Dijo que alguien tenía que hacer guardia, no como un dios, sino como un testigo. Todavía hablamos a veces, no sobre la guerra, sino sobre lo que viene después. Me preguntó una vez, ¿crees que hicimos lo correcto? Y le dije la verdad. No, pero creo que hicimos lo único posible. Y quizás eso sea suficiente. Quizás eso es lo que significa ser humano. No perfectos, no elegidos, solo lo suficientemente tercos como para sobrevivir al fuego y lo suficientemente ruidosos como para asegurarnos de que nadie olvide jamás quién lo encendió.